Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores. Bueno, en realidad, cuando analizamos la obra de gobierno de Luis Echeverría, se quedó el tintero rebosado y rebosante de tinta. Entonces creo que es importante retomar el tema de Luis Echeverría, ya que cumplió 100 años de vida y los que sigan, para analizar su gestión, si les parece. Y nada mejor que traer aquí a colación una frase de Alfonso Martínez Domínguez, al que él corrió después del halconazo de 1971, porque Alfonso Martínez Domínguez decía: los buenos políticos no son los que resuelven los problemas, sino que los buenos políticos son los que saben crearlos, ¿no? Ahí la dejamos para entrar al análisis. Y bueno, y justo por ahí el hilo que va en esta gestión, porque a mí me parece que estos 100 años importan por esos 6 que fue presidente y los efectos que tuvo. Porque pienso que la retórica, la narrativa fue tan poderosa, fue tan pesada, que en realidad no hemos terminado. Fue el primer presidente en buscar problemas, en hablar de la grandísima problemática, pero hasta pareciera que se regodeaba de ello. Y de alguna forma nos hemos conformado como sociedad, estamos acostumbrados a que siempre seremos desordenados, que no tendremos progreso. A mí eso es lo que como generación, yo era muy pequeña cuando empezó todo esto, pero ¿por qué siempre estamos como autodeterminados al fracaso? Esa es mi pregunta. Después del 68 y el 71 se creó una fiscalía especializada para crímenes del pasado, donde pusieron en prisión domiciliaria a Echeverría, que estuvo 2 años en prisión domiciliaria, pero no pagó por ninguno de sus crímenes. Eso es una de esas manchas negras que perduran en nuestra historia. No, y perdurarán, porque además, ¿cómo compruebas? Es decir, evidentemente era la gente del poder, era la gente que estaba a la cabeza del poder en México, pero no hay una orden de yo, Echeverría, ordeno que a todos los estudiantes el jueves de Corpus los aniquilen. No, entonces, bueno, habría que buscar otros mecanismos para la rendición de cuentas. Pero bueno, sigamos hablando porque sí es un sexenio interesante. No, pero... Salud, salud. Hola, queridos amigos. Bueno, hace un momento estaba yo pensando en la importancia de la historia. Si es cierto que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, bueno, pues entonces a mí sí me gustaría que realmente supiéramos qué sucedió, ¿no? en el 68, quiénes son los que participaron, quiénes son los supuestos culpables, por qué nunca hubo responsables que estuvieran realmente encarcelados por haber disparado en contra de la gente, quiénes fueron, por qué lo hicieron, en compañía de quién, quiénes fueron los cómplices. Yo creo que esto es importante y por eso me gustaría invitar a la Sociedad Filantrópica Mexicana a que agrandáramos las filas de la Academia de la Historia, ¿no? Para mí creo que es muy importante que cada vez haya más historiadores en este país y más lectores de la historia de México, porque lo que no queremos es que se vuelva a repetir la historia. ¿Cómo evitamos que se vuelva a repetir la historia? Bueno, pues hablando de historia, escribiendo la historia y que haya diferentes tesis y opiniones hasta que tengamos una final conclusión. Porque ahora lo que estamos hablando de Echeverría, hay muchos puntos de vista, pero yo creo que no hay la suficiente claridad todavía para poder decir inocente o culpable. Bueno, pues yo creo que hay varios aspectos donde sería culpable, otras tantas donde sí sería inocente y otras en donde sí tuvo éxito. Pero bueno, no, lo que no podemos nosotros es fanatizarnos diciendo no tuvo nada bueno Echeverría. Pues ya decíamos el otro día, el CONACYT, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que también fue multiplicó por 14 el gasto público en materia de educación. En 1.680 y tantos % el gasto de la universidad para lavarse la cara. Bueno, pero finalmente, fíjate, lo que son las cosas, finalmente todo tiene una conclusión negativa, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que no se paga con dinero los crímenes de lesa humanidad. A ver, una de las maneras de lavarse la cara fue cuando el 11 de septiembre del 73 ocurre el Pinochetazo, ¿no? Y
Martínez Corbalá, el maravilloso embajador de México, porque además, mis respetos, abrió las puertas de la embajada y salvó a montones de personas. Tengo muchos amigos chilenos que siguen viendo en la figura de Echeverría a un prócer, cuando lo que era un asesino. O sea, y es muy curioso esta suerte de claroscuro inmenso que hay con su persona. Claro, porque lo que dices, Benito, y lo que estabas diciendo tú, Paco, es hablar de la historia, y como historiador lo que hay que hablar es de ese proceso y de ese México, porque no creo que tampoco sea como nada más blanco y negro o la culpa única de un solo hombre. Sí fue un gobierno de un solo hombre, pero hay cosas que hay que decir de ese México de 1970, por ejemplo, y no hemos hablado de una cosa muy importante para nuestro país, que fue la explosión demográfica. La explosión demográfica en esa década, yo recuerdo que mis papás me decían, yo nací en 1973, y me decían que tenía 2 años, y que yo le decía a la señora que nos ayudaba, señora, la familia pequeña vive mejor, porque yo le escuchaba que no le alcanzaba, que no sé, o sea, yo repetía lo que se escuchaba en ese momento. México llegó a esta década con temas democráticos tremendos, con heridas tremendas como lo del 68, pero también somos una sociedad que se desgastó a tal grado que además, aunque se hubiera planeado muy bien ese sexenio, ¿cómo hacías con la explosión demográfica? La película del Mil Usos, que fue unos años después, pero esa pauperización del campo, esas... Pero antes que eso, Chávez, yo te diría, antes de la explosión demográfica, bueno, cuando estaba en su auge la explosión demográfica, salió Echeverría diciendo, gobernar es poblar. A ver, ¿cómo es posible que cuando estás viendo... Como si Sonora hubiera seguido estando vacío, ¿no? Fíjate, en 1950 éramos 25 millones de mexicanos. En 1976 éramos 50, habíamos duplicado la población en 25 años. Claro. Y sale Echeverría diciendo, gobernar es poblar. Se arrepintió. Bueno. Y creó el Consejo Nacional de la Población. Sí. Pero vamos, la declaración de gobernar es poblar cuando... Pero a ver, yo quiero meter otro elemento aquí de polémica a raíz de lo que dices. ¿Cuáles heridas abiertas? Es decir, la sociedad en general siguió y fue al 68 a los Juegos Olímpicos y luego fue al 70 al Mundial e iba a los conciertos al auditorio tranquilo. Y, o sea, seguía siendo una sociedad totalmente ajena. La gran mayoría. ¿A qué me refiero? Pequeños grupos, sobre todo estudiantiles, sobre todo normales, sobre todo rurales, donde entendían que había cosas que todavía se necesitaba. Más allá del discurso que era socialista, que eso no era cierto, o izquierda, realmente había deudas con esa gente, con esa sociedad. ¿Y qué es lo que encontraron? La herida abierta, porque los vuelven a reprimir. ¿A qué voy? También la sociedad, porque yo decía al principio del programa, realmente estamos cómodos cuando otra vez, no, es que así nos toca y pues siempre seremos cabeza de ratón, porque es que pues así se vive en México. ¿Por qué nos gusta como el que no le vaya bien al de al lado? ¿Por qué nos conformamos con ciudades como las tenemos, con la pobreza que se genera tremenda a partir de esa migración del campo? ¿Por qué realmente como sociedad seguimos con esos problemas de hace 40 y tantos años? Pero ¿dónde está? A ver, dentro de la pregunta, ¿dónde estaba la sociedad mexicana? No, lo que estaba está diciendo Alejandro, estaban muy tranquilos en su casa, en sus pero cosas. No solamente eso, ¿dónde estaba la oposición? Estamos viendo que Luis Echeverría desquicia el gasto público. Estamos viendo que más que duplica el número de trabajadores. Estamos viendo que se endeuda al país, 3 o 4 veces más de la deuda que hereda Díaz Ordaz. Estamos viendo que imprimen dinero de manera salvaje. Estamos viendo que se dispara la inflación. Estamos viendo el caos a partir de la renuncia de Hugo Margain. Y sin embargo, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la sociedad? El Partido Comunista estaba proscrito. El PAN daba estertores, no tenía. Bueno. El PAN estaba aliado al PRI, o sea, no. Entonces el país de un solo hombre, ¿y entonces de qué nos quejamos? El Podía país de ser un solo partido. lo que se le diera la gana. De un solo partido. Y además yo creo que muy importante, o sea, todavía era un partido absolutamente institucional, absolutamente disciplinado. Pero y entonces todos los gobernadores estaban en la misma línea que decía el presidente. ¿Y quién gobernaba los en el partido, diputados Alex? y los senadores. El presidente, Claro. es el país de un solo hombre. Sí, que no hubo oposición, incluso la elección Claro. de José López Portillo fue sin
Oposición. Hashtag Echeverría es culpable de, y ustedes pongan lo que consideren. Es culpable de muchas cosas. No había contrapesos, porque además esa cosa... Pero no lo sabía ni No lo con sabía. Díaz Ordaz, ni con Luis Cortines, ni con nadie. El propio Cárdenas palomeaba los nombres de los senadores, los nombres de los diputados, los nombres de los jueces, los nombres de los magistrados, Bueno, los nombres de los diputados y de los senadores, de todo. Los dos presidentes que más gobernadores De siempre. removieron ilegalmente, o sea, no de acuerdo a las constituciones locales o a la federal, Fue Cárdenas Cárdenas y Salinas de Gortari. y Salinas de Gortari. Sí. Entonces, de pronto tienes, a ver, cosas que inquietaban quizá a la sociedad. Pues la guerrilla urbana. Esa es una consecuencia directa de la represión de Echeverría que venía desde el 68 con Díaz Ordaz. Y entonces inquieta a la sociedad. ¿Por qué? Porque de pronto hay un bombazo en banco en Plaza Universidad. Secuestran a su suegro. Secuestran a su suegro, pero dicen que estuvo armado. Exactamente. Para poder justificar la represión. Exactamente, y meter más policía en Guadalajara, porque era Guadalajara donde se estaban gestando los principales movimientos de la guerrilla urbana. Bueno, ¿no? ¿y qué tal que todos los vikingos. los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, que eran 20,000, que estaban a las órdenes de Alfonso Corona del Rosal? Ellos son buena parte de los que dicen... Alconso. Don Alfonso. No. Bueno, sí, después con Don Alfonso, porque los dos eran Alfonsos, ¿no? Sí. Alfonso Martínez Domínguez. Domínguez. Pero los que disparan en julio son precisamente los halcones. ¿Y quiénes eran los halcones? Los halcones trabajaban en el gobierno, estaban en la nómina del gobierno de la Ciudad de México. Hay una historia ahí que se trata un poco en Roma, la película de Cuarón, que dicen que Sobek, el fabuloso profesor Sobek, había entrenado a los halcones en terrenos baldíos de Iztapalapa. Y esto es una leyenda que sigue ahí presente. A mí su hijo me entrenó para saltar en paracaídas. ¿En serio? Sí. Profesor ¿Y Sobek. saltaste? En el 94 solo, no en tándem como se acostumbra, sino yo Oye, con mi propio paracaídas. Calma, no se vayan a ningún sitio. Regresamos para seguir hablando de Luis Echeverría. esto que estaban hablando de las apariencias, era un sexenio también que estaba viviendo de las apariencias, ¿no? El concierto internacional. Total. Me parece que lo que hizo por digamos, que llegaran los inmigrantes, ¿qué te puedo decir? Me parece perfecto. Pero también por otro lado tienes... Los exiliados, perdón. Los exiliados. Y tienes una represión y tienes una polarización, porque a mí me parece que lo que hace con Garza Sada es una manipulación y una polarización absoluta. Es el primer presidente que empieza a hablar de el riquillo. Los riquillos, eso no existía en el argot ni en la sociedad. Y él decide que un hombre, como sea, no voy a hablar bien o mal de Garza Sada, pero un hombre que había fundado el Tecnológico de Monterrey, hay que hablar bien, había dado digamos, muchísimos empleos, era un emprendedor, dejémoslo ahí. 300,000 estudiantes. Era un emprendedor, así, pero políticamente algo pasa ahí y empieza a querer golpear en ese sentido, y eran unos oligarcas y unos reaccionarios, y García Balseca, a mí siempre me llamará mucho la atención lo que sucede con esos periódicos, porque le sube tanto el precio. No estoy diciendo que sean buenos estos personajes, lo que estoy diciendo es el poder absoluto y la polarización que empieza a manejar un solo hombre. Pero, Echeverría. Sí, y hablando de periódicos, hay que recordar que es el que fragua, Luis Echeverría, el golpe contra Excelsior en el 76, claro, sí. contra Julio Scherer, Vicente Leñero y todos los que habían hecho la cooperativa de Excelsior. Pero es que es lo curioso, a ver, que él se presenta como un líder de izquierda, Sí. y manda a asesinar a Lucio Cabañas. Sí, y a Genaro Vázquez. Y a Genaro Vázquez también. Bueno, y no solamente eso, está implicado también, curiosamente, en el secuestro y asesinato de Garza Sada. Pero y ahí Aranguren. no está comprobado. No está comprobado, no. O sea, es más factible el asunto de que fue la Liga 23. Puede ser. Se les pasó en el momento en que iban a hacer el intercambio, o sí fue directamente, pero no. Lo que se contaba era un chiste de la época, que cuando declara 3 días de luto por Allende y 0 por Garza Sada, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Que era lo que habla de la polarización Isabel. Pero hay dice, y era un chiste muy malo de la época, que decía que cuando regresa de Monterrey de los funerales de Garza Sada, le pregunta, oiga, ¿y a dónde fue el presidente? Fui a Monterrey a echarme una garza asada.
Uf, Ah, mira, increíble. ¿no? Qué hablando qué de gracioso, ¿no? Las apariencias, esto de las apariencias, los pinos se convierten, nunca en la historia de este país se bebió tanta agua de Jamaica como durante el sexenio y de Chía durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Solo se bebía agua de Jamaica o de Chía. La compañera María Esther, que así se refería él a su esposa, vestía de tehuana, todos el séquito alrededor se vestían de tehuanas. Pues la guayabera. Bueno, y claro, él de claro, guayabera. él fue el que, claro, él es el Pero a ver, yo vuelvo al convierte en un símbolo a la guayabera. Vuelvo al tema de la sociedad, que a mí me preocupa, porque hace falta dos para bailar el tango, no se puede bailar tango solito, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la sociedad mexicana de aquellos años 70 está viendo el disparo, no el incremento, el disparo de la deuda pública, está viendo el desquiciamiento de la economía, está viendo el desquiciamiento del gasto público, está viendo la contratación de 1 millón de trabajadores, está viendo que se construyen, se crean 504 empresas y miles de fideicomisos, por ahí se escapan los recursos, hay corrupción, hay todo, y la sociedad mexicana, bueno, lo de Lucio Cabañas Yo y creo lo que de... teníamos miedo, Paco. No, bueno... No pregunto, tú estabas ahí, yo estaba ahí, ¿no le tenías más miedo a un judicial que a un ladrón? Claro. Yo sí. O a Sí. un soldado. O a un soldado. Yo Bueno, sí. Y bueno, y la pregunta, ¿ya pasó? Yo lo que quiero decir es que después del 68, en las urnas, podíamos haber resuelto en el 70. Aquí se acabó el PRI, jóvenes. Nos tomó mucho ¿no? tiempo. Entonces en 76 ya se acabó el PRI. No, en 76 candidato único, López Portillo. Sí, Bueno, entonces, también recuerda. entonces, ¿dónde está la sociedad? Además de que en una apatía increíble y muy poca gente iba a votar realmente en conciencia para sacar al PRI, ¿quién calificaba las elecciones? El gobierno. El propio gobierno. El propio gobierno, el secretario de Gobernación estaba a cargo de lo que era la Comisión Federal Electoral, Sí. que tuvo varios nombres, pero digamos que era el INE de hoy era entonces la Comisión Federal Electoral, pero dependía del secretario de Gobernación y Al con que se le cayó el representantes- sistema. Sí, exactamente. Por eso, efectivamente, cualquier fraude electoral que se pueda registrar hasta 1997, que es cuando se ciudadaniza el IFE, es responsabilidad del secretario de Gobernación. Y háganle como quieran, porque él tenía la facultad. ¿Y quién calificaba las elecciones después de todo? La Cámara de Diputados, que hasta 1997 era mayoría siempre del PRI. ¿Quién podía ganar algo que no quisieran ellos soltar? Porque luego había concesiones como graciosas, ¿no? Ay, pues te doy un municipio por aquí, al PAN, que era satélite, Leopoldo de Gives en Oaxaca, por ejemplo. por claro. ejemplo. Pero Y empezó no la más. sociedad a despertar y empezó la democracia a despertar. Entonces, instituciones tan importantes como el IFE, que se llamaba así en la década de los 90, para encontrar esas voces de la sociedad, que yo sí creo que donde le pega más, Paco, fue cuando verdaderamente ya las crisis eran galopantes, cada 6 años era una nueva devaluación, una situación económica demasiado complicada, centros urbanos horribles, vino la contaminación, vino el terremoto, porque todo esto va sumando y va haciendo que el día a día de la gente no esté bien. Pero fíjate, el propio tirano Porfirio Díaz, ¿no? Decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Bueno, esta tesis siguió vigente durante prácticamente todo el siglo XX. Por supuesto. Digo, es que es increíble que habla de nuestra sociedad. O sea, tú dices, bueno, es que así estaba. Bueno, y cuando reaccionamos hasta que se creó finalmente en el gobierno de Salinas el IFE. El IFE, ¿no? Y no solamente el IFE, se crea también el Tribunal Federal Electoral, o sea, empiezan a cambiar las instituciones. Pero ¿por qué cambia? No solamente por la presión social, sino también porque el mundo estaba girando hacia el neoliberalismo y la democracia. Es decir, fue cuando cae, Violeta Chamorro gana en Nicaragua, viene el plebiscito que depone a Pinochet en Chile. Es decir, el no en 88. Para que Salinas lograra concretar su proyecto, que para él lo más importante era el TLC, tenía que democratizar o cuando menos sentar las bases de la democratización por la presión de Estados Unidos, Canadá y el mundo, que en esos momentos pues, la democracia era como la gran panacea. La gran panacea, y que además iba pegado con el desarrollo económico nuevamente, con las políticas tecnocráticas que el mundo neoliberal estaba adoptando mayormente, no es que nada más México. Pero fíjate, piensa, cuando Echeverría llega al poder, el peso está a 12.50. Sí. Cuando se va, está a 19, casi 20.
Cuando se va López Portillo, está a 60 pesos. Hoy, para no hacer las cuentas más grandes ni más largas, hoy está a 21. Pero, tomando en cuenta que en el gobierno de Salinas le quitaron los 3 ceros. O sea, hoy $1 costaría 21,000 pesos. Sí, pero no. Bueno, ¿por qué no? No, sí, pero obviamente se reajustó la moneda, la inflación y todo. Bueno, sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que nos prestamos a... Sí, es como Colombia. Les acaban de aumentar $1 millón en el salario mínimo. $1 millón no es nada. ¿En Colombia? Sí, no es nada. $1 millón no es nada. Y ya no hablemos de Venezuela. No, bueno, en eso. Pero bueno, ahora, en el caso de Echeverría, yo creo, una cosa que me parece importante mencionar, y creo que tiene sus bemoles, la Carta de los Deberes, derechos y deberes económicos de los estados, que era abanderar a los países del tercer mundo. Ojo, generalmente utilizamos el término tercer mundo como peyorativo, son países del tercer mundo. Y no, recuerden que la categoría era primer mundo, países del bloque capitalista. Segundo mundo eran los países del bloque socialista y el tercer mundo eran los países en vías de desarrollo. Economías emergentes. Economías emergentes, en vías de desarrollo, los no alineados que también se les conoció. Y lo que quería Echeverría era guiar y que México encabezara como ese grupo del tercer mundo con miras a ser incluso el secretario general de la ONU después de su sexenio. Sí. Obviamente le falló, pero me parece importante que haya logrado que se firmara en la Asamblea General la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Sí. ¿Y cuándo se firma la no proliferación de las armas? 67, eso es 67. No. Tlatelolco, sí. Eso fue antes de Con Alfonso Echeverría. García Robles, sí. En el 67, al cual le el dan Tratado de el Tlatelolco. Premio Nobel de la Paz. Pero no fue cuando ya era secretario García Robles. Sí, pero con... No, pero García Robles fue secretario a partir del 75. Entonces no era secretario, pero fue con Díaz Ordaz. Fue con el Díaz Ordaz. 67 se firma ese tratado. Ahora, en el concierto, perdón. Intentó en algún momento allegarse a los intelectuales después del 68-71, sí. Nombra a Carlos Fuentes embajador en Francia, nombra a Rosario Castellanos embajador en Israel, y surge por ahí una frase oprobiosa, sin lugar a dudas, que se mantuvo durante mucho tiempo, que era Echeverría o el fascismo. Se decía que sin Echeverría la posibilidad era el fascismo. Cuando termina su sexenio, López Portillo intenta ponerlo lo más lejos posible, a pesar de que en este país la costumbre es que los expresidentes se mantengan en la sombra, callados, sin decir nada, y lo mandan de embajador a Nueva Zelanda y a Australia. Concurrente en Islas Fiji. Concurrente en Islas Fiji, que ojalá se hubiera quedado ahí para siempre. No, ¿verdad? Los fijianos son buenas personas. Y embajador en la UNESCO durante un poco menos de un año. Bueno, después de que no pudo ser secretario de Naciones Unidas, lo nombran embajador de la UNESCO 2 años nada más. Un año y pico. Pero fíjate, para que veas cómo era la institucionalidad en ese entonces. Ya una vez que termina todo eso, guarda silencio. Sí, y lo mantiene. Y lo mantiene porque tampoco salió a pelearse con los medios cuando lo de la Comisión de la Verdad. Él, yo creo que sabía que estaba, o que había hecho lo correcto, que esa es la cosa de los expresidentes. Estaban seguros. Que creen y estaban seguros de que lo hicieron por la patria. Y que si había que acabar con la guerrilla en términos de asesinatos, era por la patria. Eran delincuentes, no eran, o sea... Guerreros de la libertad. Exactamente. No eran ningunos héroes, claro. Qué bueno que están levantándose contra mi gobierno porque es una apología de la libertad. No, eran enemigos del Estado. Sí, pero fíjate. Claro, perdón, esto iba a decir hace un rato que el concierto internacional lo maneja muy bien. A pesar de la simulación de su gobierno, México era el único país en Latinoamérica que tenía embajadas de todos aquellos países con los que Estados Unidos tenía conflicto por la Guerra Fría, por el socialismo. Me parece que eso, como posición de México, lo fortalece muchísimo. Nuestras relaciones exteriores han sido espectaculares siempre. Ahí sí, no sí siempre. hay que Bueno, no siempre. Casi rompimos relaciones diplomáticas con Cuba. Claro, pero hay que reconocer también a todos esos funcionarios y toda esa institución que era el Servicio Exterior Mexicano, que funcionaba muy bien. A mí me parece que eso sí es pluralismo rescatable. Ideológico fue, porque el PRI era camaleónico. Él quiso ser el gran nacionalista. Además le toca, por suerte, la muerte de Cárdenas. Entonces, México se queda sin el gran personaje que representa el nacionalismo revolucionario. Líder moral. Y lo asume Echeverría. Pero fíjate, y lo asume, perdón, nada más. Además, enarbolando la figura de ¿quién? De Juárez.
pero crea, por ejemplo, la siderúrgica Lázaro Cárdenas de las Truchas, que fue una inversión gigantesca. ¿Qué sucedió con eso y qué sucedió con Bahía de Banderas? Una quiebra escandalosa. Tuvieron que vender la empresa a, ¿qué te voy a decir? Con un descuento del 90% de lo que costó. Es decir, no, hay que entender que el gobierno ha sido un pésimo empresario de la misma manera que ha sido un pésimo maestro. Pero pésimo empresario por la corrupción, porque en el siguiente sexenio López Portillo se encargó de perseguir a muchos de los secretarios y subsecretarios en distintas ramas. Ya nos fuimos. Echeverría es culpable de, y ustedes pongan lo que quieran. Con esto terminamos los 2 capítulos sobre Luis Echeverría. De un hombre que tiene años. 100 años, hoy por hoy. Pues, Salud por la historia. salud. Historia por historia.